Robben rompe el silencio sobre el libro. Si te gusta Luis Díaz, déjame saber en los comentarios en qué año debutó y con qué equipo. Arjen Robben nunca habla por hablar. Nunca lo hizo. Y por eso, cuando rompió el silencio, todo el Bayern escuchó. Porque lo que dijo sobre Luis Díaz no fue un elogio vacío. Fue una advertencia. Muchos creen que saben cómo está Luis Díaz en el Bayern, dijo Robben. Pero la verdad es otra. Y ahí, en esa frase, empezó la bomba. Luis Díaz hoy es uno de los nombres más comentados del Bayern Múnich. Para algunos, figura. Para otros, cuestionado. Para muchos, el próximo gran fichaje de Europa. Pero Robben fue claro. Nadie entiende realmente su actualidad si no ha vivido lo que es jugar en el Bayern. Y él sí lo vivió. Robben sabe lo que significa llegar a Múnich con expectativas gigantes. Sabe lo que es fallar una ocasión y sentir que todo el estadio te mira. Sabe lo que es ganar, y aún así ser criticado. Por eso, cuando habla de Luis Díaz, no lo hace como exjugador. Lo hace como alguien que reconoce a otro extremo que está pasando exactamente por el mismo fuego. En el Bayern no importa de dónde vengas, dijo. No importa cuánto costaste. Importa si respondes cuando el equipo te necesita. Y según Robben, Luis Díaz está respondiendo, aunque muchos no quieran verlo. Al inicio, el colombiano llegó con explosión, con energía, con hambre. Pero también llegó a un vestuario donde no hay paciencia eterna. Cada control cuenta. Cada decisión se analiza. Cada partido es un examen. Robben fue honesto. Luis Díaz tuvo momentos donde parecía jugar con prisa, confesó. Como si quisiera demostrarlo todo en una sola jugada. Y ahí está la clave. Porque en el Bayern, querer demostrar demasiado también se castiga. Pero Robben asegura que algo cambió. Hoy veo a un Luis Díaz más calmado, dijo. Más inteligente. Más consciente de cuándo acelerar y cuándo no. Eso, para un extremo, es un salto enorme. Ya no es solo correr. Es pensar. Es leer el partido. Es entender que a veces, el mejor regate es soltar la pelota. Y eso no se aprende en cualquier lugar. Eso se aprende en clubes que no perdonan errores. Robben también habló del sacrificio. Del trabajo que no sale en los resúmenes. De las carreras hacia atrás. De la presión constante. Si un extremo no defiende en el Bayern, no juega, sentenció. Así de simple. Y ahí volvió a señalar a Luis Díaz como alguien que sí entendió el mensaje. No se esconde. No camina. No desconecta. Puede fallar, sí. Pero nunca desaparece. Eso, para Robben, es una señal clarísima de carácter. Luego llegó el tema incómodo. El que nadie quiere decir en voz alta. Los rumores. El interés de otros clubes. El ruido constante alrededor de su nombre. Robben sonrió cuando le preguntaron por eso. Eso no es presión, dijo. Eso es respeto. Porque solo los jugadores importantes generan ese tipo de ruido. Según Robben, si hoy se habla de Luis Díaz en los grandes despachos de Europa, es porque su nivel ya no pasa desapercibido. Pero lanzó una advertencia poderosa. El siguiente paso es el más peligroso, afirmó. Porque es cuando crees que ya llegaste, y en realidad apenas estás empezando. Y ahí, Robben fue directo al corazón del tema. Luis Díaz está en un punto donde el Bayern lo mide de verdad. Ya no como novedad. Ya no como fichaje. Sino como jugador del que se espera decisión en los momentos grandes. Eso es lo que define carreras. Robben recordó noches europeas. Recordó partidos donde un solo error te marca. Y fue claro. Si Luis Díaz quiere ser recordado como uno de los grandes, este es el momento. No mañana. No el próximo año. Ahora. Y cerró con una frase que dejó silencio en la sala. El talento te lleva lejos. Pero en el Bayern, solo la mentalidad te mantiene. No fue una crítica. No fue un elogio exagerado. Fue una verdad dicha por alguien que ya caminó ese camino. Arjen Robben no habló para generar titulares. Habló porque ve en Luis Díaz un espejo del pasado. Un extremo rápido. Cuestionado. Exigido. Pero con todo para triunfar.
La actualidad de Luis Díaz en el Bayern no es perfecta, pero es real. Es dura. Y es exactamente el tipo de prueba que separa a los buenos de los inolvidables. Y según Robben, Luis Díaz todavía está escribiendo esa historia. Y Robben no se quedó ahí. Porque cuando terminó de hablar del presente, decidió mirar un poco más adentro. A lo que no se ve en los partidos. A lo que no aparece en los resúmenes. Según Robben, el verdadero examen de Luis Díaz no ocurre los fines de semana, ocurre durante la semana. En los entrenamientos. En las sesiones cerradas. En los días donde no hay cámaras. Ahí es donde el Bayern decide si confía o no en un jugador, explicó. Y Luis Díaz no baja el nivel. Robben contó que en Múnich se valora muchísimo al futbolista que mantiene la intensidad incluso cuando no es titular indiscutido. Y ahí volvió a destacar al colombiano. No es fácil aceptar rotaciones, dijo. No es fácil sentarte en el banquillo y luego entrar 10 o 15 minutos sabiendo que tienes que marcar diferencia. Pero según él, Díaz nunca entra desconectado. Siempre entra enchufado. Siempre entra con hambre. Eso, en un vestuario lleno de campeones, se respeta. Robben también habló de la relación de Luis Díaz con la afición. Un punto clave que muchas veces se subestima. El hincha del Bayern es exigente, recordó. No aplaude solo por correr. Aplaude cuando ve compromiso real. Y ahí, Robben aseguró que Díaz ha ido ganando terreno. No con discursos. No con gestos exagerados. Sino con entrega constante. Incluso en partidos donde no brilló, la grada reconoció algo. Luis Díaz nunca negocia el esfuerzo. Otro aspecto que Robben quiso destacar fue la adaptación cultural. El idioma. La ciudad. El estilo de vida. No todos hablan de eso, dijo. Pero afecta muchísimo al rendimiento. Según Robben, Luis Díaz se tomó ese proceso con seriedad. No se aisló. No se refugió solo en su círculo. Buscó integrarse. Eso, para un club como el Bayern, es fundamental. Robben recordó casos de grandes talentos que fracasaron no por falta de fútbol, sino por no entender el entorno. Y dejó claro que, en ese sentido, Díaz ha hecho las cosas bien. Luego volvió al campo. A lo que realmente decide todo. Robben analizó una faceta que, según él, marca la diferencia entre un buen extremo y uno grande. La toma de decisiones en el último tercio. Antes, Luis Díaz buscaba siempre la jugada individual, explicó. Hoy elige mejor. Sabe cuándo encarar. Sabe cuándo soltarla. Sabe cuándo atraer marcas. Eso, para Robben, es señal de madurez. Y lanzó una frase que resume ese crecimiento. Cuando un extremo empieza a hacer mejores a los demás, está dando un paso adelante. Finalmente, Robben cerró con una reflexión que va más allá de Luis Díaz. El fútbol de hoy es impaciente, dijo. Quiere resultados inmediatos, héroes instantáneos. Pero recordó algo importante. Incluso él, con todo lo que ganó, también fue cuestionado. Si a mí me cuestionaron, afirmó. Imagina a los demás. Por eso pidió paciencia. No indulgencia. Paciencia inteligente. Porque según Robben, la historia de Luis Díaz en el Bayern no está definida. Está en construcción. Y si algo ha aprendido el fútbol, es que los jugadores que sobreviven a Múnich suelen estar preparados para cualquier cosa. Eso es lo que Robben ve en Luis Díaz. No una estrella perfecta, sino un futbolista que está aprendiendo a ser grande. Y en el Bayern. Eso ya es decir mucho.